Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas. De parte del Festival de Cine Experimental de Bogotá, inicio esta conversación llamada Aquelarre versión 1. Es una iniciativa de diálogo y conversación entre festivales que abordan el cine experimental o la imagen, el video y todo lo que tiene que ver con la experimentación en la creación de imágenes y sonidos. Entonces, estamos aquí con Juan Esteban Rengifo. Él es parte de ANAFE, como de las directivas de ANAFE, la Asociación de Festivales de Colombia, y también director del Festival de Cortos de Popayán. ¿Cómo estás, Esteban? ¿Cómo vas? Buena tarde a todos y todas. Gracias a Oscar y al Festival de Cine Experimental de Bogotá por esta invitación a hacer un aquelarre. Entonces, hoy vamos un poco a hablar alrededor del cine experimental y de los festivales y muestras que hay en Colombia que abordan la experimentación visual y sonora. Este diálogo que el Festival de Cine Experimental de Bogotá propone es un espacio importante, necesario, que permitan interconectarnos, relacionarnos mucho más y relacionarnos entre festivales, entre muestras, pero además con el sector y ayudar a pensarnos estratégicamente en términos del sostenimiento y la gestión necesaria que tienen nuestros festivales en medio de un sector y de los festivales que somos duramente golpeados, que llevamos, o sea, que no hay mucha política pública. Entonces, un poco vamos a hablar hoy con los festivales que abordan la experimentación. Van a estar varios festivales, va a estar Intermediaciones, Bartex, el Festival de Cine Toro, el Festival Internacional de la Imagen, ASIFA Colombia, que es un gremio que reúne a los animadores y que tienen que ver mucho con la experimentación, y obviamente el Festival de Cine Experimental de Bogotá. Entonces, le doy la bienvenida a Adriana Rojas y a Osvaldo Osorio. Vamos a hablar en primera instancia con Adriana Marcela Rojas de Intermediaciones. Cuéntenos un poquito, Adriana, quién es usted y qué hace Intermediación. Buenas tardes. Pues primero agradecer al Festival de Cine Experimental de Bogotá esta invitación, este aquelarre, para permitirnos hablar a representantes de diferentes festivales de cine experimental y expresar pues como qué es lo que estamos haciendo desde hace varios años. Mi nombre es Adriana Rojas, yo soy la directora y curadora de la muestra internacional de videoarte y cine experimental Intermediaciones, y pues yo soy realizadora audiovisual y pues me dedico prácticamente todo el tiempo al trabajo de video experimental, de cine experimental. Me interesa también toda la parte de curaduría de cine experimental y he venido trabajando en esto desde el 2014. Nosotros somos una muestra anual, hacemos una edición anual en el mes de octubre, y este año vamos a estar del 19 al 22 de octubre en una versión híbrida. Vale, Adriana. Osvaldo, nos acompaña también desde Medellín. Ambos festivales se hacen, o muestras, perdón, se hacen desde Medellín. Bartex, cuéntanos un poco, Osvaldo, de qué va Bartex. Bartex es una muestra de video y experimental que se hace aquí en Medellín desde hace 9 años. Ahora en junio pasado tuvimos nuestra 9ª versión. Si bien la esencia es el monocanal, siempre hay una muestra local, una muestra nacional y una muestra internacional, con varias sesiones en cada uno de estos 3 niveles. Ese es el fuerte, pero claro, también hay la posibilidad de expandirnos a las paredes, a la instalación, al mapping. Entonces, lo que hace Bartex cada año es
hacer una convocatoria que la hace combinada, más bien alternada. Un año la hace de Medellín y otro año la hace nacional. Este año hicimos convocatoria nacional, llegaron más de 320 trabajos más o menos llegaron, de ahí sacamos las muestras, pero las curadurías de lo que no es convocatorias las hacemos entre Julián Bedox, que también es un creador audiovisual de aquí, audiovisual de aquí de Medellín, y es quien se encarga de buena parte del contenido académico de Bartex. Y cada año escogemos un tema. El tema de este año fue el cine ensayo, el del año pasado el glitch, el anterior el videoclip, hemos trabajado también la videodanza, y en fin, cada año unos 4 días, pues primero presencial, el año pasado virtual, y este año sí nos metimos con la semipresencialidad. Hubo eventos tanto virtuales como presenciales. Gracias, Osvaldo. También nos acompaña María Angélica Chalela, del Festival de Cine Toro. Es un festival que se hace allá en Toro Valle. María Angélica, bienvenida. Cuéntanos un poco de ti, un poco del Festival Cine Toro. Hola Juan Esteban y a todos los que están acá conmigo. Muchas gracias a Bogotá Experimental por la invitación. Bueno, mi nombre es María Chalela. Yo soy artista visual y artista plástica y trabajo en el equipo curatorial de Cine Toro desde hace un par de años. Nosotros como festival estamos en el municipio de Toro Valle, es un municipio que está a más o menos 2 horas y media a las afueras de Cali, un municipio que tiene pues una historia muy importante porque tiene una, digamos, por ahí llega también el río Cauca, entonces pues ha tenido como muchas historias interesantes, digamos, alrededor tanto del medio ambiente como del desarrollo social. Nuestro festival está ahora más que todo encaminado, pues, digamos, a convertirse en una plataforma exclusiva para cine experimental. Tenemos un evento anual. El festival es a finales de noviembre, pero tenemos diferentes acciones que venimos desarrollando durante todo el año. Desde el año pasado quisimos empezar a hacer también proyectos editoriales, proyectos con diseño sonoro, y así es como hemos ido, digamos, construyendo un poco la oferta y como la gran muestra del talento nacional e internacional. Gracias. Invitamos a este espacio a Oscar, Felipe César, del Festival Internacional de la Imagen. Aquí aparecen por arte de magia. Felipe César, digamos que el Festival Internacional de la Imagen es un festival bien importante allá en Manizales, pero cuéntenos un poco, Felipe César, ¿qué es el Festival Internacional de la Imagen? Gracias, Juan Esteban. Un saludo especial a María, bueno, a Adriana, a todos, a Oscar, a Alejandro, a los organizadores del Bogotá Experimental, que es tan importante. No, Juan, mira, pues el festival es un evento que hacemos hace ya 24 años en Manizales. Este es un evento que ya este año celebramos la edición número 20 y bueno, en modalidad híbrida, porque pues no lo pudimos hacer presencial, llevamos 2 años haciéndolo en modalidad híbrida. Es un festival, como bien dices, particular en el sentido, por un lado, de que está amarrado pues muy a componentes académicos, muy vinculado a la Universidad de Caldas, por supuesto, y su departamento de diseño, que es quien organiza. Ahora yo estoy aquí en Bogotá, en la decanatura de la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Entonces el festival lo hacemos también una modalidad híbrida, también en el sentido de que lo hacemos desde Caldas, Manizales, desde Bogotá, desde la Tadeo, pero al final es internacional, ¿no? Porque invitamos a muchos creadores, realizadores,
Queremos hablar un poco como del audiovisual expandido, también como de esa experimentación, aunque tenemos una línea, una muestra importante, digamos, como de cine digital, de cine experimental, pues nos gusta hablar como de lo que son como las experiencias cinemáticas contemporáneas, en el sentido de trabajar mucho las videoinstalaciones, como otras narraciones que son un poco más interactivas, jugando mucho con la tecnología. Es básicamente pues muy experimental, pero también busca que tenga un componente académico fuerte como festival, que haya programación de foros académicos, seminarios, talleres, etcétera, ¿no? Bueno, seguro ahora más adelante podremos hablar más en detalle, pero muchas gracias, Juan Esteban, por esta invitación, y a Bogotá Expo por invitarnos a estar aquí. Bueno, también nos acompaña Ricardo Arce y dejamos a Óscar Pico al final de esta presentación. Ricardo Arce hace parte de ASIFA Colombia, es la Asociación de Animadores de Colombia. Un poco cuéntenos, Ricardo, ASIFA y ASIFA qué tiene que ver con el experimental. Eso, vale, pues muchas gracias, muy buenas tardes a todos. También me sumo a los agradecimientos por esta invitación, por poder estar acá conversando sobre todo esto que nos apasiona tanto. Bueno, ¿qué tiene que ver? Tiene que ver mucho. Si pensamos desde no más el hecho de la imagen animada, ¿no? Que hay muchas formas de animación supremamente interesantes, pues no más ver, por ejemplo, el trabajo de Angélica, de lo que hace en torno a este tipo de temas y de muchos otros personas con las que pues, forman parte de lo que es la animación en Colombia particularmente. La animación en sentido amplio está presente en muchas de las cosas que se ven dentro del festival. Viendo la muestra, por ejemplo, del festival, está muy interesante porque muchas producciones no entran en la categoría de animación en estricto sentido y sin embargo usan para su experimentación muchos de los procesos, de las técnicas que son propias del hacer de animación, ¿no? La intervención cuadro a cuadro, ¿no? Un montón de elementos que van ahí de la mano. Entonces, pues ya no más la animación es inherente a todo este tipo de trabajos. Además, si pensamos en la obra de tanta gente que está como mencionaba ahorita, haciendo animación acá, nosotros desde ASIFA, que no somos un festival, en efecto, ASIFA es una organización de animadores que es bastante amplia. Hay animadores que están muy montados en una producción más de autor, otros más una actividad académica en animación, otros una animación más, llamémoslo canónica o comercial, ¿no? Que tiene otro tipo de orientaciones y que en ese espectro amplio de formas de pensar la animación pues enriquece mucho y se generan estos espacios de diálogo como por ejemplo producciones que hacemos dentro de ASIFA que claramente pues están muy vinculadas a esto de la animación como Mecafca Bogotá, como Vorágine y así varias de las producciones que tenemos nosotros acá que pues dialogan con todo esto. Entonces, como organización, como asociación, ahorita igual profundizaremos también sobre el tema, pero pues hacemos actividades de curaduría para festivales, hacemos visibilidad de muchos de los contenidos que se hacen en relación con todos estos temas. Entonces, bueno, vale, muchas gracias. Vale, Ricardo. Y nuestro anfitrión, Óscar Pico, que hace parte y dirige y le mete el hombro. Hay un equipo grande en el Festival de Experimentación de Bogotá. Óscar, cuéntanos, ustedes como anfitriones, cuéntenos un poco del festival. Sí. Bien, muchas gracias a todos por aceptar esta invitación. Pues muy contento. Sí, el Festival de Cine Experimental de Bogotá pues ya llegó a su 7ª versión. Estamos en este momento viviéndola hasta el 31 de agosto y es realizada por una fundación llamada Cine Libertad, que ya llevamos unos 14, casi 15 años de trabajo, de gestión cultural muy dedicada y también muy sufrida, por qué no decirlo también. Es difícil trabajar en este cuento, ustedes todos lo saben, pero con mucho amor, lo hacemos con muchas ganas y lo vemos como una necesidad muy grande. Bogotá necesitaba también este espacio para el cine experimental y bueno, hemos aprendido muchísimo en estos años de todos ustedes. No sé, ha sido
muy, muy inspirador conocerlos a todos. Y nada, es un festival que también tiene esas mismas búsquedas que han compartido los demás. También esperamos en el futuro volver a hacer exposiciones, hacer instalaciones de obras audiovisuales. En este momento pues estamos haciendo funciones de cine en la Cinemateca y en bibliotecas de Biblored. Y también tenemos todo el festival montado en la página bogotaexperimental.com. Y bueno, todos esos detalles en el transcurso vamos a ir revelándolos. Bueno, gracias a todos y todas. Poco a poco nos vamos a conocer y los invitamos a que participen de los festivales. Todavía hay posibilidad de ver mucho de lo que tenemos en el Festival de Cine Experimental de Bogotá. Vamos a abordar un tema que nos golpeó a todos, que es la pandemia, que es esta crisis que nos trajo la pandemia y la obligatoriedad de cambiar un poco la esencia de los festivales, o bueno, o mucho del quehacer que teníamos en los festivales. Empiezo con Felipe César, que han hecho un par de festivales híbridos, que tal vez es el festival, bueno, de más años de los que estamos aquí, pero además más representativo, digamos el más grande, el que trae gente muy, muy grande, muy, muy interesante. Felipe César y el Festival Internacional de la Imagen, ¿cómo les afectó y cómo los cambió, cómo los transformó la pandemia? Gracias, Juan Esteban. Yo, pues no, lo primero sí que debo decir, como creo que todos aquí, pues cuando llega la pandemia nos coge pues muy sorpresivamente, ¿no? Y nos obliga a pensar otras alternativas. Desde hace algún tiempo atrás y vinculado con los temas académicos que ya mencionaba antes, tenemos en el festival, pues veníamos preparándonos, no preparándonos, sino digamos como trabajando algunas modalidades híbridas en el sentido de utilizar plataformas virtuales para la transmisión de algunas de las obras. El carácter internacional que ha tenido el festival, pues, aunque siempre quiso hacerse muy geográfico, la gente realmente identifica el Festival de la Imagen, pues los que lo conocen, con una ciudad como Manizales. Y esto de alguna manera no se podía, es decir, es un tema que es difícil, digamos, separarlo de su territorio. Sin embargo, con el tema de la pandemia, pues nos obligó a buscar alternativas. Sin duda alguna, todo se complejizó. Tuvimos pues la fortuna y tal vez digamos, como que estábamos preparados porque las embajadas, igual, por ejemplo, con las que trabajamos mucho, Canadá, Francia, España o Italia o incluso el Reino Unido, pues están de alguna manera también con el interés de que sus artistas, sus realizadores también circulen sus obras en diferentes festivales a pesar de la pandemia, y eso contribuyó a que pudiéramos organizar algunas muestras y poder diseñar con un equipo de producción muy local, muy de Manizales, muy de la universidad, de poder organizar unas plataformas virtuales, unas plataformas que nos permitieran exhibir muchas de las obras para las proyecciones de cine, también acogernos, por ejemplo, a Retina Latina, que fue una ayuda, una alianza muy importante que tuvimos para poder divulgar pues de las convocatorias de las obras seleccionadas. Entonces, como que todo eso contribuyó a que pudiéramos tener un festival que ya efectivamente, Juan Esteban, es la segunda vez que lo hacemos en modalidad híbrida, en modalidad virtual. Que el próximo lo queremos hacer híbrido, como decía Adriana ahora también, como lo va a hacer ella en Medellín ahora, virtual y presencial. Nosotros sí nos tocó hacerlo, digamos, por lo pronto queríamos tener algunas cosas presenciales, pero fue imposible por las restricciones. Entonces creo que el 2022 sí vamos a hacerlo híbrido, ahora sí, pero después hablamos de las ventajas que tiene hacerlo virtual. Yo sé que es muy terrible, la interacción cara a cara, eso es irreemplazable, ¿no? Pero hay otras ganancias, ¿no?, que se tienen en estas plataformas que bien vale la pena después como profundizar en ella, pero así como en contexto general, Juan Esteban, esa es como la situación, lo que hicimos con el Festival de la Imagen. Muchas gracias. Gracias, Felipe. Adriana, desde ustedes, desde Intermediaciones allá en Medellín, es fácil mantener la oferta de calidad, lo que venían haciendo en esta crisis de la pandemia. Bueno, a ver, yo
creo que sí se puede mantener un festival de muy buena calidad, porque me imagino pues que todos los que hicimos una versión online, continuamos haciendo también una convocatoria, o sea, por ejemplo, los que trabajamos con convocatoria abierta, hicimos una convocatoria y se hizo una selección como se haría, digamos, si fuera presencial. ¿Qué pasa? Que como le estaba mencionando Felipe, pues no es lo mismo hacerla virtual a presencial, pero la calidad siempre buscamos que sea la mejor, independiente de si el escenario es físico o virtual. Y pues digamos, las dificultades que nosotros vemos es que, pues, una es que nosotros sí preferimos hacerlo presencial, pues por el contacto con el otro, y también por eso de que queremos mantener también los espacios, los teatros. O sea, digamos que la vida nos ha cambiado con la pandemia y todo, hasta las citas médicas son virtuales, ¿no? Entonces, como que el hecho de que se pueda mantener el cine o el audiovisual o en general, pues como estas propuestas que nosotros seleccionamos de videoarte, de performance, de videodanza, en fin, que todavía no se pierda ese gusto de ir al teatro, de verlo en pantalla grande, ¿no? Sobre todo, como decía Osvaldo, cuando uno también está trabajando pues en obras que son monocanales, o sea, que no son videoinstalaciones. Entonces, la calidad sí la mantenemos y las dificultades principalmente también son económicas en nuestro caso, pues porque vemos que son escasos los apoyos que existen para, en general, muestras y festivales en Colombia. Y cuando uno hace una muestra o festival que está mucho más especializada, que es, digamos, especializada en cine, en videoarte, en todas estas formas de expresión en el audiovisual que no son tan masivas como lo que es el cine convencional y comercial, entonces los apoyos sí se reducen, porque no es lo mismo, digamos, hacer un festival de cine comercial donde se puede hacer en, no sé, en los Cinemark, en los centros comerciales, en las salas eh, que pues que tienen un público muy diferente a un tipo de festival que es especializado donde la gente va a ver unas propuestas que se salen de eso que es convencional, ¿cierto? Aunque pues cualquier persona puede apreciar un trabajo, una obra de videoarte, de video experimental, no necesitan pues ser expertos, pero digamos que sabemos que son otros públicos. Entonces, sí mantenemos como la misma calidad, pero ya la dificultad también es cómo hacer un festival online y cuál es el presupuesto también, porque pues tanto online como presencial son presupuestos altos. O sea, cuando nosotros hicimos el año pasado la séptima versión, nosotros vamos para la octava, pues tuvimos que pagar una plataforma, tuvimos que pagar un Vimeo que tuviera pues una capacidad para almacenar las obras, se demora uno muchísimo haciendo todo el tema técnico, entonces subir cada video, hacer las fichas, entonces hay una cantidad de procesos que pues que demandan más tiempo de lo que nos estaba pasando, por ejemplo, en presencial. Nosotros de manera presencial teníamos otra metodología y aunque hay costos, nosotros también teníamos, digamos, como unas alianzas con los espacios. Entonces, eso también nos favorecía a nosotros que hacemos un festival dentro de todo con muy poquitos recursos y que es autogestionado. Sí, íbamos a hablar de lo económico un poquito más adelante, pero vale, Adriana. Osvaldo, el experimental como el cine ocurre, creo yo, y desde mi perspectiva, más que en la obra misma, en las personas que ven las obras. O sea, digamos que el cine ocurre, yo decía, cuando se proyecta y ocurre en la cabeza, en la persona, o sea, en la capacidad de la persona de ver esa película. Esta pandemia y bueno, y el cine experimental creo que requiere mucho más al público, el relacionamiento con la obra es mucho más fuerte que en otras obras. ¿A ustedes cómo creen que se acoplaron a este momento de crisis, de pandemia, y cómo les fue con ese acomodo?
Yo creo que también fue una oportunidad, fue un reto para todos, pero fue una oportunidad. Se nos abrieron unas posibilidades que no teníamos contempladas. Por ejemplo, que una muestra de Medellín, que solo la veía la gente de Medellín, la pudiera ver todo el país a partir de las plataformas, pues, y ya generalmente la difusión la concentrábamos solo en Medellín y hacia afuera, solo para que supieran que Bartex existía. Pero ahora con la posibilidad de que cualquiera en Colombia o casi en cualquier parte del mundo pudiera ver las obras, ampliamos esas posibilidades de difusión. También está el asunto de traer, claro, por el asunto del presupuesto a veces es más difícil traer personas o incluso que acepten venir. Este año, por ejemplo, que era sobre Sin Ensayo, trajimos virtualmente al maestro José María Catalá y simplemente fue escribirle un correo. Él dijo, claro, de una, y nos hizo una lección inaugural y un seminario muy bueno, e incluso pues eso lo pudimos grabar y entonces hay unas memorias mucho más fácil tener esas memorias cuando se hace una transmisión en vivo. Entonces, digamos que nos ajustamos y aprovechamos las oportunidades. Claro, hay unos momentos que son más complicados. Por ejemplo, en esto que decías de este público que es el que mira estas obras y crea su película, pues de todas formas sabemos que necesitamos un público más formado, y una de las premisas de Bartex, y yo creo que de todos los demás, es acompañar esa actividad de divulgación, de proyección, también con formación. Entonces, yo, Festival de por medio, hago un curso de apreciación del videoarte y del experimental, porque sé que todo ese público que va al curso de apreciación es el que luego va a ver las películas. El problema ya es cuando, por ejemplo, el año pasado, que solo fue virtual, que Andrés Cuartas nos hizo un laboratorio sobre glitch. Entonces es más difícil un laboratorio en esta virtualidad. Y este año que hicimos un laboratorio de instalación y de cine de ensayo presencial, claro, estaba el fantasma del COVID y siempre tuvimos por ahí un contagio. Afortunadamente pues no regamos la plaga en todo Medellín por culpa de Bartex, pero entonces sí tuvimos ese problema con ese asunto híbrido. Pero en resumen, uno se adapta a los problemas, pero también aprovecha las oportunidades. María Angélica, en Toro, ustedes allá en el Valle, se me fue María Angélica. Bueno, mientras viene María Angélica, bueno, Oscar. Oscar, a ustedes dos, o sea, ustedes creo que aprendieron mucho de este momento de crisis por COVID. Hicieron una plataforma que funciona, tienen unas películas que están rodando. ¿Cómo se acoplaron? ¿Qué tanto les impactó? ¿Y creen que están ofreciendo un cine experimental de calidad? Sí, claro. Nuestra muestra es increíble. Yo sé que la de todos es un trabajo de curaduría muy arduo y bueno, hemos logrado una selección oficial tremenda. Bueno, esa adaptación a estos nuevos tiempos ultra virtuales, donde todo sucede virtual, nos tocó hacerla rápidamente. Esta adaptación fue incluso desde antes del festival, que vimos como la necesidad de llenar bueno, en el momento en el que empezó todo esto del aislamiento y que nadie podía salir de la calle, nosotros quisimos de una vez ofrecer alternativas para ver el cine que teníamos nosotros en nuestro banco de películas. Y desde ahí empezamos como con ese trabajo de adaptarnos a lo virtual. Y luego, pues ya la situación como no mejoró, tocó hacer un festival en 2020 totalmente virtual. Igual,
con suscripción, la gente pudo ver nuestras películas en la página e hicimos unos encuentros bien extraños con los artistas, como con tipo videojuego. Eso fue bonito, pero eso fue muy complicado en su momento. Y ya para este año, como ya vimos la posibilidad de tener salas, bueno, no tantas como pensábamos, pero ya pudimos tener el ritual de la pantalla gigante y el super sonido, pues entonces todo ha sido como una mutación ahí y bueno, hemos logrado hacerlo híbrido de una forma muy agradable. Nuestra particularidad es que este festival se nos alargó durante todo el mes. Es un agosto experimental porque queríamos como lograr que la gente tuviera su tiempo y se programara con calma para disfrutar de todo el festival y no saturarlo todo en una semana. Además, porque somos un equipo muy pequeño de trabajo, entonces de esta forma podemos estar en casi todos los eventos sin estar ahí corriendo como locos. Entonces, sí, bueno, el festival pues ha conservado su nivel de calidad, pero pues ha tenido que lucharla y como adaptarse poco a poco. Y bueno, ahí vamos, seguimos aprendiendo. De hecho, estamos aprendiendo en este momento, en esta transmisión. Vale. Esperemos a ver si está Cinetoro y el compañero de la FIFA, Ricardo. Pero Ricardo sí está. Sería muy chévere la pregunta para Ricardo como espectador, como creadores, ¿no? ¿Cómo lo han vivido los artistas? Claro, digamos que claro. La pandemia... Dale, Ricardo. No, la pregunta nos la hacemos todo el tiempo también por acá. Y pasa una cosa, los animadores siempre hemos vivido en el sótano, un poco aislados del mundo para poder trabajar. Es una forma de creación que tiene mucho de encontrarse en el espacio propio, ¿no? Hay muchos procesos que son colectivos, pero que implican también una parte del proceso que es de estar encerrado en el estudio, que no entre la luz, que cierto tipo de aislamiento. Entonces, digamos que el mundo para los animadores no ha cambiado tanto como ha cambiado para la mayoría de realizadores. Obviamente que sí ha cambiado y obviamente también ha sido todo un periodo de aprendizaje y de descubrir un montón de procesos. Otra cosa que nos ha favorecido en el sector de animación es que la animación desde hace mucho tiempo ha tenido que aprender a trabajar en remoto. No solamente el hecho de vivir aislados o lo que sea por el hecho del estudio y tener que trabajar en unas condiciones de trabajo muy controladas, sino que se trabaja mucho en colaboración con estudios, con realizadores de otras geografías desde hace mucho tiempo. Entonces, eso ha permitido que la animación, al contrario, no se haya visto tanto afectada negativamente, sino de alguna manera, al principio fue muy duro, por supuesto, pero a este momento ha sido muy positivo el sector de animación en el amplio sentido, no solamente dentro de lo que es la producción de artistas o desde una sola mirada, sino amplia. Ha habido una movida muy amplia, muy grande. Como asociación sí nos ha afectado, por supuesto, porque no nos hemos podido encontrar. Sí, estamos asociados de lejos y eso obviamente es muy difícil, es casi que contradictorio cuando a nosotros nos gusta mucho, por ejemplo, actividades que veníamos haciendo como los Drink and Draw, que son espacios de encontrarnos y dibujar y hacer un montón de dinámicas que se basan en eso, en el encontrarnos y en crear esta comunidad. Hasta ahora, pues esta comunidad ha venido siendo un poco más remota, pero sin embargo se mantiene. Por ejemplo, hemos podido continuar con producción. Hay una producción que se hizo el año pasado a raíz precisamente de esto de la cuarentena, que se llama, el nombre es larguísimo, pero básicamente es Y me encontrarás como casa sola, ¿no? Sería el nombre abreviado, que es en realidad virtual.
y varios animadores, es una convocatoria y varios de los animadores de la asociación hicieron segmentos que después Camilo Cogua coordinó y organizó junto con Miguel Otálora en este formato que ha estado de Video 360, que ha estado en varios festivales, que probablemente si no es en un espacio de cuarentena, en una cosa tan dura, no se nos hubiera ocurrido pensar, ¿sí? Lo mismo con una animación que se hizo también en mitad del año pasado, que se llama Caquero 90 grados, que de hecho estuvo en Cine Toro, por ejemplo, se estrenó en Cine Toro, que parte de una pieza musical de Alejandro Forero, y que donde varios animadores también de la Tadeo, básicamente es de una residencia artística de la Tadeo, con presencia de varios realizadores de ASIFA Colombia, y coordinado también por Camilo Cogua. Entonces se construye este tipo de obras. Digamos que hemos podido producir, hemos podido crear y encontrarnos desde la obra, aunque no nos hayamos podido encontrar todavía físicamente. Entonces, pues es un reto muy grande. Y otra cosa también que hemos hecho en este trabajo, precisamente lo que mencionaba Felipe César ahorita de los espacios híbridos o virtuales, con el Festival de la Imagen, desde el año pasado y hemos tenido los encuentros académicos de animación que nosotros todos los años realizamos en alianza con el Festival de la Imagen, que ellos tienen todo este aparataje y pues nosotros tenemos ya lo que es ese enlace con investigadores de animación no solo de acá, sino también en alianza con la Red Surasur, con otros organismos que nos permiten el trabajo con el CERLAC, que se está haciendo ahorita, el CEPAL, perdón, que se está haciendo en temas de animación precisamente a través del Festival de la Imagen. Entonces, hemos podido hacer otro tipo de alianzas que son muy interesantes, que hemos podido, o sea, no bajarle el ritmo, cambia, obviamente, ha cambiado, se ha transformado, pero pues estamos ahí, estamos en la movida, afortunadamente. Vale. Nuestra compañera María de Cine Toro tiene problemas de internet. Esas son de las desventajas de la virtualidad. Ese país se perdieron 70.000 millones de pesos, no vamos a poder llegar al Amazonas. Nos disculpan, nos dan una pequeña disculpa, señores colombianos. Bueno, y a propósito de plata, ¿cómo nos sostenemos los festivales de cine? ¿Cómo sostener la producción cinematográfica experimental? Pero ¿cómo en medio de una Colombia que no tiene muchos recursos para hacer festivales de cine y muestras de cine, este año y estos 2 años, cómo hemos logrado sobrevivir y cómo logramos hacer festivales de cine experimental? Osvaldo, allá en Medellín, ¿cómo ha sido esta experiencia? Ustedes tienen 5 años, 6 años de hacer... 9 años, Bartes es realizado por Cinéfagos.net, que básicamente Cinéfagos soy yo, bueno, y Adriana González, que es mi socia de vida y de trabajo y de proyectos, pues, y siempre apoya ahí, pues, con toda la cosa de gerencia de lo administrativo. Pero nada, los primeros Bartex fueron de cuenta mía, y después de eso sí ha habido unos estímulos, e incluso ha habido unos años en los que ganamos FDC, Ministerio y Alcaldía, y entonces son unos buenos años, pero en realidad yo no sé si es un poco, si es prevenido o cobardía, o también pensando en el público de Medellín. Yo no sé, Adriana, qué pensará del público de Medellín, pero pues ese festival tan grande que hace el Festival de Cine de la Imagen y que convoca a tanta gente, o el Festival de Bogotá, en Medellín no pasa eso. Medellín pues parece que también es conservadora en un montón de cosas, y parece que en el asunto de ver experimental y cine expandido también es un poco un público difícil. Entonces, dentro de esa lógica, yo he mantenido a Bartex relativamente pequeño, es decir, son 4 días, alrededor de unas 9, 10 muestras, unos 2 talleres, unas 3, 4 conferencias,
y cada año es así, no importa que me gane los 2, 3 estímulos y le pague muy bien a todo mundo, o que me gane uno o ninguno y lo pague de mi dinero. Entonces, siempre, porque claro, y lo mencionaba tal vez Adrián ahora, si yo también hago el Festival de Cine de Jardín, que lo hago pues que el director es Víctor Gaviria, y entonces Víctor a veces le queda mucho más fácil ir a un lugar y dice, vea, estamos haciendo el mejor Festival de Cine de Antioquia, y que este año es el tema es campesino, es un tema muy potente, y entonces es más fácil que la gente le dé plata a un festival que además se llena de público, y en el pueblo, dicen muchos, el más bonito de Antioquia. Pero yo pues, uno como va y dice, vea, me da plata para un festival de experimental, eso es mucho más difícil. Así que o eso tiene que ser por autogestión de uno, o por estos estímulos. Entonces siempre está como en esa cuerda floja de depender de los estímulos o no. Entonces, por eso mi estrategia es mantenerlo en un punto de equilibrio en el que si no hay posibilidad de estímulos, yo lo pueda sacar de la mejor manera. A ver, Adriana, en Medellín también, a usted, o sea, vivimos de los estímulos, de los apoyos municipales, ustedes en todo caso están en Medellín, donde la Secretaría de Cultura puede tener un poco más de recursos que en una ciudad tan pequeña como Popayán, pero a ustedes cómo les va con lo económico. Bueno, eso es un tema bastante delicado porque, a ver, yo creo que los estímulos, o sea, son muy pequeños y realmente cobijan a muy pocos. ¿Por qué? Porque es una convocatoria donde estamos compitiendo los mismos que estamos haciendo los festivales. Entonces, por ejemplo, acá en Medellín hay una convocatoria que se llama Apoyos Concertados, que es de la alcaldía para eventos. En un momento éramos todos los eventos juntos por una sola bolsa, y después nosotros empezamos a decir que deberían dividir la bolsa por áreas, pero pues con la ilusión de que esa bolsa se distribuyera de manera equitativa, o sea, si eran, no sé, 5 o 6 áreas, pues que si habían 2.000 millones se dividiera esa plata en 6, y realmente no es así. Entonces, cuando ya después dividen la bolsa, el área de audiovisual queda con un porcentaje pequeñito, no me acuerdo si eran 150 millones en ese momento. Yo dejé de estar como revisando las convocatorias de apoyos concertados. Entonces, esos apoyos de todas maneras son apoyos muy pequeños para hacer un festival donde uno hiciera, por ejemplo, tuviera invitados internacionales, invitados nacionales. Entonces termina siendo uno maromas con el tema del presupuesto, porque uno no puede depender de los estímulos, porque además es una competencia, porque no todos los años se gana, y adicional, pues son pequeños los estímulos. Entonces, ¿qué otros métodos hay? Entonces uno dice, bueno, empresa privada. Yo intenté, y también con alianzas con universidades, con espacios culturales, pero cuando uno empieza a ir a las universidades y a los espacios culturales, te dicen muy chévere el festival o muy chévere la muestra, pero no tenemos un peso, te podemos ayudar con el espacio. Entonces, digamos que uno empieza a resolver con alianzas temas presupuestales, como es, por ejemplo, el tema de los espacios donde se exhiben o se proyectan pues estos videos. Entonces, hay una convocatoria del FDC y también sé que está la del Ministerio. Nosotros realmente no hemos participado ni a la del FDC ni a la del Ministerio, solamente hemos participado 2 ocasiones, mandamos nuestro proyecto a apoyos concertados, también porque vemos que los festivales, por ejemplo, hay una que es del Ministerio donde veíamos que los que estaban ganando eran los festivales que tenían muchas ediciones. Entonces, como que empezamos a decir, no, esperemos a ver un tiempo que tengamos ya una trayectoria más amplia. Nosotros este año hacemos la 8ª versión, pero sí, digamos que intermediaciones básicamente se ha autogestionado. Solamente una vez tuvo un apoyo de la Alcaldía de Medellín, y era un apoyo que no era en dinero, sino que nos otorgaron como unos recursos para que un operador, por ejemplo, nos apoyara con la página web, con los plegables, con los folletos, con los afiches, pero eran pues como era otro tipo de apoyo. Y ya lo otro es
o uno pone de su bolsillo y también, como les digo, alianzas y colaboraciones. Es pura autogestión. Es más como, sí, como hacerlo, pues si no tenemos los grandes medios, pues no dejar de hacerlo. Es como mantener de todas maneras un festival pequeño, como lo decía también Osvaldo, pero que tenga buena calidad y que pueda también hacer formación. Digamos, es que son como muchos puntos lo que uno intenta hacer, porque el tema de formación, que no sé si aquí alcanzamos a tocarlo, es para nosotros muy importante en intermediaciones. Con respecto a la pregunta de Osvaldo, que si yo veía, pues si el público de Medellín es reacio a ver obras de bioarte y cine experimental, yo siento que sí, que por ejemplo el Festival de Cine de la Imagen es increíble porque cuando he ido solamente 2 o 3 veces, creo que son solo 2, pero uno ve que la gente está de verdad muy entusiasmada por estar en cada uno de los eventos, de la programación. Entonces yo siento que sí hay como que un público más reacio que a otros, no sé si tiene que ver también con eso, con el tema de la formación que toma bastante tiempo y que no va a ser rápido que, digamos, la gente se interese por ir a ver este tipo de obras. Juan, quiero agregar un detalle en relación con las convocatorias, y es que los festivales de experimental tienen una desventaja y siempre la van a tener, y es que dentro de los parámetros de calificación está el impacto. Y entonces, claro, uno muestra esas planillas con 15, 20, 30 espectadores en cada sala, y entonces, o la sumatoria, pues, y el festival lo viera 400, 500 personas y mucho, entonces eso ahí mismo le desinfla a uno el puntaje, y por eso nunca va a tener la posibilidad un festival de experimental de estar al nivel de otros festivales con unos discursos o unas temáticas de mucho más, con un público más amplio. Sí, aclarándole a todo el público que cuando hablamos de convocatorias estamos hablando de convocatorias de 10 millones de pesos, o sea, el ganador gana 10 millones de pesos para hacer el festival, aún ganando 10 millones de pesos. Bueno, y este año, por ejemplo, nuestros amigos del Festival de Cine de Cartagena, el más grande, ganó 10 millones de pesos. Eso nos hubiera servido a cualquiera de los otros festivales más pequeñitos. A Cartagena no le hace costillas, como no lo, pero Felipe César, usted que está en Manizales y que de pronto la estrategia allá ha sido distinta porque el Festival de la Imagen nace del núcleo o del tuétano mismo de la universidad y de un programa académico, de una facultad. ¿Cómo le va a usted con la financiación? El rector, bueno, usted está como en toda la vena, pero la Universidad de Manizales sí o sea, está comprometida del todo con el festival. Es una buena estrategia aliarse con una universidad. Juan, mira, yo, pues, como decía Adriana hace un momento, yo creo que una de las claves que ha tenido el festival para su supervivencia en los años ha sido las alianzas, las redes, y cada vez soy más convencido de eso. Yo creo que el Estado tiene un papel indelegable, digamos, en temas de financiación. A mí esto me parece que es por descontado. Esto es un tema absolutamente obvio y tendremos que exigir desde las diferentes instancias donde nos encontremos en que hayan cada vez más apoyos que se ven reducidos cada vez más pues, por diferentes circunstancias, a pesar de eso, Juan Esteban, que mencionabas al principio de manera irónica, ¿no? De lo cual estamos llenos todo el tiempo, ¿no? O sea, si ese recurso que se pierde por corrupción, por tantos desvíos que hay, si eso se invirtiera en cultura, imagínate lo que pudiéramos hacer. Sin embargo, esto no pasa y creo que de todas maneras nos toca seguir siendo muy críticos y estar peleando porque haya una responsabilidad, efectivamente, un compromiso, porque pues el cine es identidad nacional, el cine es patrimonio, el cine es vernos, es transmisión de conocimiento, es decir, el cine es de un gran beneficio para el país, y un país como Colombia que ahora necesita contarse y relatarse historias, por ejemplo, en torno a temas de paz. Entonces, esto no lo podemos nosotros olvidar. El gobierno también tiene que ser absolutamente consciente de eso, y las subvenciones son cada vez menores, ¿no? Pues por muchas razones. Entonces,
yo sí creo que los festivales sufrimos mucho por eso. El Festival de la Imagen, digamos, por circunstancias distintas, digamos, ha permitido avanzar en el tiempo, porque efectivamente ha establecido esa alianza con la universidad y con las universidades y gracias a las universidades con otras organizaciones que ha ido ampliando, y eso permite que haya pues poco flujo de dinero en efectivo, como también lo decía Adriana ahora, es decir, hay poco flujo, pero si hay es, digamos que como una gran cantidad de personas, de organizaciones e instituciones que digamos como que respaldan la idea y hace que el festival se pueda llevar a cabo cada año. Entonces yo sí quiero que, como también lo decía ahora Ricardo, con el proyecto que se busca con la CEPAL, ¿no? Desde la animación digital, buscar crear redes de asociatividad. Yo creo que el papel que tiene ANAFE allí es fundamental y yo creo muchísimo y resalto la labor que tú como líder de ANAFE pues vienes haciendo desde hace mucho tiempo. Yo creo que la supervivencia de estos espacios y sobre todo experimentales va muy en línea con asociarnos, con pensar en que solos no podemos actuar. Un festival no puede verse como... No, el festival ustedes lo ven lleno de público, el Festival de la Imagen, pero porque está asociado con estudiantes, es decir, hay una gran cantidad de equipo de producción de estudiantes que esto se revierte en créditos académicos. Entonces, digamos que hay grandes alianzas al interior de la academia y con otras academias que hemos ido ampliando, digamos, como el ámbito. Pero de todas maneras es difícil, ¿no? Es difícil la formación de públicos en temas de ese nuevo cine, de esa nueva experimentación con la imagen, y en ese sentido la academia cumple un papel muy importante de formación, de no decaer, digamos, de no decaer en los esfuerzos de presentar cosas distintas, ¿no? Cosas de vernos como país en otras perspectivas con una imagen, no necesariamente relatos documentales, sino un poco que van más allá y que obligan en muchos casos a pensar de una manera distinta sobre nuestras realidades. Entonces, yo creo que eso, el papel de la academia es muy importante, el papel del gobierno es indelegable frente a la necesidad de apoyar estas manifestaciones, pero sobre todo el trabajo de la asociatividad. En crisis, en momentos complejos, si no estamos asociados, si yo como Festival de la Imagen trabajo solo, no, es que ese es el evento de Manizales de diseño de la universidad. No, eso no existe. Este festival existe porque está asociado y por eso, repito, creo que ANAFE cumple un papel muy importante y creo que este espacio que nos está abriendo, Bogotá Experimental, esto es esencial para que no perdamos esas alianzas. Yo sé que a veces nos alejamos, nos acercamos por muchas razones de nuestros diarios vivir, pero es imposible que nos pensemos de manera aislada y una manera de supervivencia en todo el sentido de la palabra es a través de las redes. Vale, entonces que viene este aquelarre, esta juntura. Oscar, ustedes están en Bogotá, en el centro de donde se maneja el recurso. Si hay tantos recursos para hacer un festival de cine experimental en Bogotá. No, definitivamente no. La verdad, yo creo que nosotros estamos haciendo el festival es por las donaciones de nosotros mismos, como equipo estamos dando nuestro trabajo, los voluntarios están apoyando desde sus quehaceres, incluso el dinero propio, porque de verdad que la crisis económica también nos tocó duro a nosotros. Yo sé que a todos, y yo sé que todos también hacen lo mismo, que están ofreciendo de lo que ustedes hacen para crear estos espacios culturales. Este año no logramos como esos apoyos institucionales en dinero. Sí hemos logrado como el apoyo de la Cinemateca y de IDARTES en los espacios, y como alojarnos, como tener una casa. Eso es lo que hemos logrado con la Cinemateca y les quiero agradecer también por este espacio. Ellos están transmitiendo esto en vivo en sus redes sociales, la Cinemateca. Y también, pues bueno, intentamos y vamos por ese camino de lo que se llaman economía naranja, que a veces, que yo sé que todos tenemos nuestras diferencias con eso y también nuestras cercanías, pero tampoco lo logramos. Eso es un cuento como muy difícil, no sé, y más por la naturaleza de un festival de cine experimental, que pues ya lo señalaban, que el público es diferente, el público es menor, menos cantidad
que necesita un trabajo de formación de públicos más grande, que digamos una marca o alguien no está muy interesado por esto tan de nicho, pero pues hay que seguir, hay que intentarlo. Yo creo que vamos por ese camino para el próximo año y pues también aplicar a las becas institucionales, pero como está la situación económica, pues está difícil. No sé, FDC, que no tuvo recursos de las salas de cine, pues está quebrado y yo no sé qué va a pasar. Ojalá que se reactive esas salas de cine para que, además de crear películas, también podamos hacer estos eventos gracias a FDC. Sí. Ya nos quedan unos pocos minutos. Al FDC hay que pedirle que le cobre impuestos a las OTT, a Netflix y demás, porque ahí está el recurso. Claro. Y digamos que tanto para la producción como para los festivales está el recurso ahí. No sé, Oscar, les dejo el espacio para que se despidan, para que despidamos ese espacio, porque entiendo que a las 6 acaba y nos faltan unos pocos minutos. Entonces, con la idea de que aquelarre, que es el volumen 1, siga existiendo y podamos encontrarnos en otro festival, en otra muestra, en otro lugar de Colombia, o bueno, en este lugar de la virtualidad que nos ha permitido también, nos ha posibilitado. Sí, esto es solamente una pequeña... Juan, Oscar, quiero dar un datico de despedida. A propósito que están hablando del FDC y que hablábamos de convocatorias, y es que el año pasado fui jurado del FDC de lo que por primera vez fue la categoría de experimental. Entonces, eso es muy importante, que ya, pues, de creación, pues, que ya dentro de la conciencia de la institucionalidad está que el experimental también hay que darle esos estímulos, y se presentaron 96 proyectos. Eso fue muy difícil calificar eso, y solo dábamos un premio para 96, pero eso ya nos da la magnitud y la dimensión de toda la gente que quiere hacer experimental aquí en Colombia, y pues todos los festivales que estamos mostrándolos, y solo un estímulo para creación y muy pocos estímulos para los festivales. Claro. Oscar. Sí, no sé qué pasó ahí, pero bueno, lo que quería llegar era que sí, continuar este tipo de encuentros es muy importante. Ojalá lo podamos hacer en los festivales experimentales de aquí en adelante, como que nos unamos, como que intercambiemos más las muestras, que dialoguemos de nuestros problemas particulares de lo experimental. Entonces es ese llamado, que la aquelarre tenga más magia de aquí en adelante y más potencia, porque como lo dice Felipe, la hermandad y la cercanía, los contactos es lo que hace esto un poco más llevadero y más fácil, más posible. Ahí está ANAFE, que es la de festivales en los que podamos ayudar. La idea es juntarnos para mover la política pública en torno a los festivales de cine y en lo que podamos siempre ayudar. Gracias por este espacio. La conclusión es que nos tenemos que seguir encontrando para seguir conversando y poder mover efectivamente las ideas y en serio la política pública en torno al fortalecimiento no solamente de los festivales de cine experimental y las muestras, sino también del género y experimental en Colombia. Exactamente. Sí, este video lo tendrá que ver pues las instituciones, lo tiene que ver el SENAC, FDC, Proimágenes, etcétera, porque sí existimos y somos no solo como gestores, sino que hay un movimiento grande de artistas que necesitan ser visibilizados, que necesitan recursos para crear. Entonces, pues es importante que sigamos en este camino y de la mano de las instituciones. Vale. Muy buena tarde a todos y todas. Listo. Gracias. Bueno, buena muchas tarde. Gracias. Hasta pronto. Muchas gracias. Felicidades. Hasta pronto. Chao. El cine experimental es libertad creativa.
Cada poema audiovisual nace del espíritu y las manos de artistas que se arriesgan en la búsqueda de nuevas formas del lenguaje y las técnicas, aportando intensamente tanto al cine como a las artes y culturas. Con esta convicción, la Fundación Cine Libertad ha llegado a su 6º Festival de Cine Experimental de Bogotá 2020, en el que, a pesar de la situación de salud, seguirá reflejando el movimiento mundial contemporáneo del arte audiovisual y seguirá promoviendo la experimentación, educación y creación de nuevos cineastas vanguardistas.